En relación con la superficie, los objetivos a lograr son los siguientes. Los escolares han de desarrollar una percepción sensible inicial sobre lo que se entiende por superficie de objetos concretos, como por ejemplo una mesa, el suelo de la clase, el envoltorio de un paquete. Han de aprender a comparar y ordenar objetos según su superficie. Es importante que aprendan que la superficie y el perímetro de un objeto no están relacionados de forma directa. Puede haber objetos con mucho perímetro, pero poca superficie, y viceversa. En cuanto a las unidades de medida de superficie, los escolares han de saber que la referencia principal es la unidad cuadrada, lo que les ha de llevar a conocer las unidades estandarizadas, metro cuadrado, sus múltiplos y submúltiplos, y a aprender que van de 100 en 100. También han de aprender a usar otras unidades de medida no convencionales, como por ejemplo una hoja de papel, el triángulo rectángulo o las piezas del tangram. Y han de aprender a realizar transformaciones entre estas unidades de medida de superficie. Los escolares han de aprender a contar el número de unidades cuadradas que componen una figura, utilizando materiales como el geoplano o el papel milimetrado. Estos procedimientos de medición directa conllevan el aprendizaje de métodos de descomposición, recomposición, completación y superposición de polígonos. También han de aprender procedimientos de medición indirecta mediante la aplicación de fórmulas de área, del rectángulo, triángulo, trapecio, polígonos regulares y círculo. Además, han de aprender a estimar la superficie en situaciones sencillas. Entre los problemas contextualizados que se espera resuelvan los escolares, cabe destacar las situaciones en las que es necesario medir una superficie con algún propósito. Por ejemplo, han de aprender a calcular la pintura necesaria para pintar una pared, o las situaciones de reparto justo en las que, por ejemplo, han de repartir una superficie irregular de forma equitativa. En relación con las habilidades que permiten describir la evolución en el aprendizaje de la superficie, los escolares perciben esta magnitud al manipular objetos y compararlos respecto de su superficie. Comienzan haciendo comparaciones directas. Por ejemplo, superponen dos cartulinas para determinar cuál es mayor. Seguidamente, desarrollan la idea de cantidad de superficie al tratar como equivalentes todos los objetos con igual superficie y al ordenarlos respecto de esa cualidad. Por ejemplo, un folio es equivalente a una baldosa. Ambos son más grandes que la pantalla del teléfono, etc. Para que los escolares desarrollen la idea de conservación de la superficie, es necesario que asimilen que la superficie de una mesa no cambia si contiene muchos o pocos objetos, como indica la figura de las mesas. O que objetos de muy distinto aspecto tienen la misma cantidad de superficie, como se percibe en la figura de los cuadraditos. Los escolares han de aplicar la idea de composición aditiva para obtener la superficie de un objeto sumando las partes en las que se ha descompuesto. Estos conocimientos son la base para que los escolares aprendan a emplear la unidad cuadrada con sus múltiplos y submúltiplos, reiterándola sobre distintos objetos para obtener la superficie. Han de aprender a recubrir objetos sin dejar hueco ni repetir trozos. Las figuras se van haciendo más complejas progresivamente, con lo cual los escolares aprenden a descomponer y recomponer una figura en otra más sencilla con la misma cantidad de superficie. Estas acciones contribuyen a que los escolares desarrollen las propiedades de conservación y de composición aditiva de una superficie. Por último, los escolares aprenden las fórmulas de cálculo de área de las figuras elementales, como el rectángulo, el triángulo, el círculo y los polígonos regulares. Pueden argumentar la validez de dichas fórmulas en situaciones sencillas, comprobando, por ejemplo, que el número de unidades cuadradas que caben en un rectángulo coincide con el producto de la base por la altura y que la mitad de esa cantidad es lo que ocupa un triángulo. En esta lección
hemos presentado los objetivos de aprendizaje de la longitud y la superficie organizados en 4 ámbitos. Seguidamente, hemos especificado cómo se concretan en estas 2 magnitudes las habilidades de conservación, transitividad y composición aditiva, así como el desarrollo de la noción de unidad y las técnicas de medir. En el caso de la longitud, como primera magnitud que se estudia en primaria, hemos destacado que las acciones de comparación, clasificación, seriación de distintos objetos atendiendo a su longitud son la clave para desarrollar la idea de cantidad de longitud, de conservación, transitividad y composición aditiva. La unidad de medida también aparece de forma natural con la longitud, pues es sencillo llevar a cabo métodos de medición directa por superposición de la unidad utilizando distintas unidades no convencionales, como los pies o los palmos. La superficie se estudia con posterioridad a la longitud. También es necesario atender a la conservación, transitividad y descomposición aditiva. Los métodos de medición directa mediante descomposiciones y recomposiciones de las figuras en el plano dan sentido a la medida de la superficie. Además, se incorpora como novedad la medición indirecta con el aprendizaje de algunas fórmulas para las figuras geométricas elementales. Continuamos en la lección siguiente profundizando en el aprendizaje de otras 2 magnitudes como son la capacidad y el volumen.